Saludos, bienvenidos a Club de Prensa aquí en NTN 24. Les habla Dori Toribio en nombre del director y presentador de este programa, Juan Carlos Iragorri, que se encuentra de viaje. En su nombre reciban un saludo de todo el equipo que hacemos Club de Prensa, empezando por los invitados, los 4 invitados de hoy a este programa que están ya aquí listos y dispuestos en el estudio, y paso a saludarles ya al profesor de Georgetown, Eric Langer. Muy bienvenido, profesor. Gracias. También con nosotros aquí en los estudios de Washington, Raquel Godos, que es corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE. Bienvenida, Raquel. Gracias, Dori. También a su lado, Paula de Orte, que es corresponsal de TV Brasil. Bienvenida, Paula. Gracias. Vestida de verde. Luego hablaremos de fútbol un poquito. Y al final de la mesa, al otro lado, Xavier Vila, que es corresponsal de Radio Francia Internacional aquí en Washington. Xavier, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Vamos a empezar este club de prensa de hoy con las recientes decisiones judiciales aquí en Estados Unidos que afectan y mucho a la política migratoria del presidente Donald Trump. Vamos a empezar primero con una de las decisiones, la del Tribunal Supremo, que es una gran victoria para la administración Trump y específicamente para el presidente de Estados Unidos, porque el Supremo ha respaldado aquel polémico veto migratorio del presidente Trump, le da luz verde en una decisión con 5 votos a favor de 5 jueces del Supremo contra 4, y a partir de ahora esto básicamente lo que significa es que este polémico veto migratorio en su tercera versión puede seguir en pie y va a afectar a los ciudadanos de 7 países del mundo, en su mayoría musulmanes. Así se pone fin a una larga batalla legal que, como saben, comenzó en enero de 2017. Una semana después de que Trump tomara posesión en la Casa Blanca, lanzó aquel primer polémico veto migratorio que despertó tantísimas protestas aquí en Estados Unidos y que fue inmediatamente bloqueado por jueces federales. Después de este momento, la administración lanzó modificados diversos vetos migratorios más descafeinados, como dice el propio presidente de Estados Unidos, o aguados, porque hubo que modificarlos para pasar esas trabas judiciales. Y así es como hemos llegado a esta tercera versión, a la última versión, que es la que ahora respalda el Tribunal Supremo en una decisión que la Casa Blanca considera una gran victoria y una gran reivindicación. Y vamos a entrar de fondo. ¿Qué significa esta decisión del Supremo y qué significa para esta política, para este veto migratorio? Empiezo preguntándole al profesor Langer, ¿cómo interpreta la decisión del Supremo, profesor? Bueno, es obvio que con eso la administración Trump ha ganado mucho, que ha respaldado el poder del presidente y casi de una forma absoluta en términos de cómo llevar a cabo las relaciones con el resto del mundo. Me parece que la Corte Suprema ha sido un poco ingenua, porque lo que no ha tomado en cuenta es el contexto político dentro del cual él lo había dicho, y más que todo el gran problema que yo veo con esa decisión, porque si no te das cuenta, estoy en contra de eso, me parece mal. Creo que ha quedado claro. Que esos países que ya, donde los habitantes de esos países no pueden entrar a Estados Unidos, ninguno de esos países jamás ha tenido alguien que haya hecho un acto de terror aquí en Estados Unidos. Más bien ha sido Arabia Saudita, Egipto, otros países que sí todavía tienen derecho de entrar en Estados Unidos. Entonces, me parece una medida bastante contradictoria en ese sentido, pero muy coherente en otro sentido. Es que lo que parece que el presidente quiere hacer es disminuir la posibilidad de que entren musulmanes dentro del país. Y eso es lo que la Corte misma no ha querido aceptar, porque en ningún momento dice en ese decreto que, que tiene que ver con religión, solamente habla de países. Lo que dice básicamente la decisión del Supremo es que este veto migratorio no es discriminatorio, no es inconstitucional y no excede el poder ejecutivo del presidente, que era en lo que se basaban muchas de las demandas ciudadanas y de esas decisiones de los jueces federales. Y por cierto, los 7 países a los que afecta este último veto, esta tercera versión del veto, son Libia, Irán, Yemen, Somalia, Siria, Corea del Norte y Venezuela, Raquel, y la razón que sigue dando la administración, esa sí es la misma que inicialmente, que es por una cuestión de seguridad nacional. Y ayer, cuando salió el fallo, los demócratas advertían que podría tratarse de un arma de doble filo y
y significar un arma de reclutamiento para los grupos islamistas. Yo creo que tienen su parte de razón, ¿no? Darles un argumento más a aquellos que utilizan el terrorismo, que son muy radicales, es un elemento de odio, ¿no? Cuando creas ese tipo de diferencias. Con lo cual, bueno, me parece muy preocupante sobre todo y ante todo la inercia que está tomando el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Las decisiones que ha tomado en el último mes son todas absolutamente muy conservadoras, y no porque sean peores o mejores, sino porque en muchos casos tienen que ver con la restricción de derechos que ya existían antes, y eso es preocupante, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos a ver cómo avanza la cuestión. Yo creo que se trata más de una victoria política, evidentemente, que, como decía el profesor, no tiene una explicación lógica atacar o, digamos, escoger esos países en concreto, porque no son necesariamente emisores de terroristas, sino que es algo muy electoralista en el mundo Trump. También es muy electoralista, por su parte, tener un tinte xenofóbico hacia ciertas zonas del mundo. Y creo que en el caso de Venezuela y Corea del Norte simplemente lo hizo por maquillar el texto, porque le venía mal que todos fueran de países musulmanes, y de esa forma pues aguaba un poco el texto, ¿no? La Casa Blanca ha estado celebrando en las últimas horas esta decisión del Supremo, Paola, diciendo que reivindica la postura del presidente de Estados Unidos y que es una respuesta, dicen, a la histeria de los medios y de los demócratas sobre el veto migratorio inicial. Sí, sin duda, esta es una gran victoria para Trump, una victoria que es comparable con la victoria de la aprobación de la reforma fiscal en el campo económico al fin del año pasado, y también de su encuentro con Kim Jong-un, que solucionan problemas que él había prometido solucionar durante su campaña. Durante su campaña todos se preguntaban si Trump iría realmente intentar solucionar las promesas que había dicho, y había mucha gente que decía que no, que eran solo cosas de campaña, que eran promesas y que después iría a cambiar de idea. Y ahora lo que vemos es que no, es que realmente es su programa de gobierno y que lo está cumpliendo. Entonces sí, es una gran victoria para él. Hay otra cosa que se debe decir, es que él ha tomado mucho cuidado para que el texto de esa tercera versión sea aceptado por la Corte. Sí hay cosas que se puede decir, como por ejemplo, ni todos los países musulmanes están en el veto. Por ejemplo, uno de los mayores países musulmanes del mundo, el país que tiene la mayor población musulmana del mundo, Indonesia, no está en el veto. Entonces es una cosa para tener en cuenta por la Corte también. Hay otros países, por ejemplo, que de mayoría musulmana que no están, como Turquía. Entonces, como ha encontrado maneras de seguir el camino que quería y convencer a los otros poderes, el judiciario, el legislativo, que había maneras de que Estados Unidos siga esa posición que es completamente nueva, pero que aparentemente es una posibilidad. Xavi, Paula pone un punto interesante sobre la mesa, que son las elecciones, la promesa electoral, porque efectivamente el presidente Trump llegó a la Casa Blanca prometiendo ser muy duro con los inmigrantes, y él específicamente habló de los musulmanes. Ahora después hemos entrado en este juego retórico en el que la Casa Blanca dice que no es un veto migratorio y que tampoco es un veto contra musulmanes, pero es algo que le escuchamos insistentemente durante la campaña electoral a Donald Trump. Y también es importante recordar que estamos en 2018, que este también es año electoral, y que esta es una victoria importante para el presidente que están celebrando, y muchos sus seguidores. Desde luego, va al corazón de sus seguidores, pero creo que lo que comentáis es muy importante, porque es aquí donde se demuestra realmente que las elecciones tienen consecuencias. Y cuando la gente, hay ciclos electorales que dice, bueno, a mí esto me compete relativamente poco, eso es muy peligroso, porque el hecho de que Trump llegue a la Casa Blanca también implica que ponga un magistrado en la Corte Suprema, como fue Neil Gorsuch, que ha sido el único nuevo magistrado en esta administración que es de corte conservador y que ha decantado la balanza hacia una mayoría conservadora, y estamos, como bien comentaba Raquel, en distintas decisiones judiciales que son siempre 5-4 por una leve mayoría conservadora, y acaba desempatando el magistrado en jefe Roberts, pero al final estamos en esta situación. Por tanto, a quien se vota tiene mucha consecuencia, porque también implica estas cosas, y un magistrado lo es de por vida si el magistrado lo quiere, o sea que altera mucho el ritmo de político del país. Luego hay una cosa que yo quería... Ayer se hicieron comparaciones tras conocerse esta resolución con lo que pasó en este país
al abrigo de la Segunda Guerra Mundial, cuando se metió literalmente en campos de, casi le diría usted, de concentración a los japoneses que vivían en los Estados Unidos por el temor que fueran un peligro para la seguridad nacional en aquel contexto bélico. La verdad es que situaciones y resoluciones judiciales como la de hoy, yo creo que dentro de una generación la historia va a decir que fueron un gran error, porque se van a dar cuenta de que no se pueden poner puertas al campo y que, vamos a decirlo de este modo, vallar a una religión entera ante el miedo por la seguridad nacional dentro de las sociedades en las que vivimos hoy en día es un absurdo, y lo que concluye la resolución que usted bien comentaba, que es que no haya animadversión contra la religión musulmana, eso es una cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Y brevemente le diré también que hay una cosa que sí que estoy de acuerdo en la resolución, y es que el presidente tiene derecho a legislar sobre inmigración. Eso lo dice la Constitución. Por lo tanto, eso está bien. Lo que pasa es que, según mi punto de vista, el problema aquí es el presidente, no la ley, porque aplica la ley de una manera que es lesiva para el bien común. Y hablando de la ley, tenemos otra decisión judicial también muy importante en las últimas horas y que también afecta a la política migratoria del presidente Trump, porque un juez de San Diego ha dictaminado que la administración estadounidense ya no puede seguir separando a las familias de inmigrantes que llegan indocumentados a la frontera. Esta decisión además obliga al gobierno estadounidense a reunificar a los niños con sus padres. En concreto, a los que son menores de 5 años se les da un plazo de 14 días para reunificarles con sus padres, y al resto, a los niños menores de 5 años, se les da un plazo de 30 días. Ahora la administración tiene que dilucidar cómo va a hacer esto, porque esta sigue siendo la gran pregunta y ha sido desde el principio. El presidente Trump firmó una orden, un decreto para hacer esto, para detener la separación de las familias en la frontera e iniciar los procesos de reunificación, pero ese proceso está demostrando ser bastante más complicado porque faltan recursos, porque no hay manera de hacerlo, porque hay un caos creado por la propia aplicación de esta ley. Así que vamos a ver de esta política. Así que vamos a ver ahora cómo se puede seguir esta decisión judicial. Como saben, esta última cifra que tenemos es que todavía hay unos 2.000 niños que siguen separados de sus familias, y por eso este asunto sigue siendo muy polémico. También hay 17 estados del país que en las últimas horas han demandado al presidente de Estados Unidos por esta política y le exigen que reunifique a los niños con sus padres, y esto también es importante porque muchos de esos niños, al ser separados de sus padres, han ido a diferentes estados del país, así que lo que digan los estados también tiene mucho que ver. Esto está ocurriendo aquí en Washington. Mientras tanto, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, sigue de gira por Latinoamérica. Está hoy en Brasil todavía, después tiene que ir a Ecuador hoy y mañana, y terminará la gira en Guatemala. En principio, el eje de este viaje iba a ser Venezuela, como tanto insistió en la Casa Blanca, esa presión a los países de la región sobre el régimen, en palabras de la Casa Blanca, de Nicolás Maduro, pero dada la situación, aunque este viaje se planificó mucho antes, pero dado lo que está pasando, toda esta polémica con la separación de familias, finalmente este es el tema que está cobrando más relevancia en el viaje de Pence, y de hecho se ha fijado ya una reunión del vicepresidente de Estados Unidos y la secretaria de Seguridad Nacional, Nielsen, el último día del viaje en Guatemala, con los presidentes de los países afectados, los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, precisamente para hablar sobre este asunto. Como ven, hay muchas cosas pasando sobre esto, y yo quiero preguntar a nuestros invitados si hay alguna posibilidad. ¿Qué espera exactamente de esa reunión de Pence y de Nielsen con estos países? Porque va a haber tensión, o eso esperamos. Sí, va a haber tensión, y creo que el problema acá es que la visión de la administración Trump es no dejar entrar, y entonces que no se vayan, que no salgan de los países, pero solamente con medidas policiales. El problema en lo que se dice el Triángulo del Norte, y más bien el ex vicepresidente Biden tuvo un artículo ayer en el Washington Post que también habló de eso, que es la falta de la presencia del Estado eficiente dentro de esos países, porque la gran mayoría, una mayoría, quizás, no sabemos exactamente, muchos están saliendo por problemas de seguridad, porque, por ejemplo, hay una zona que es tomada por las pandillas, entonces quieren que su hijo se vuelva pandillero y los padres no quieren, entonces se escapan.
o que no han pagado una multa a los pandilleros, entonces también los amenazan de muerte, entonces también tratan de salir. Entonces, eso es lo que hay que resolver, en realidad, la presencia del Estado eficiente dentro de esos lugares, en vez de siempre decir no pueden salir o no deberían entrar. Y ojalá que ellos hablen sobre eso, pero si es la secretaria Nilsson que está allá, que tiene que ver con más bien los poderes policiales en vez del desarrollo, temo que eso no va a pasar. Raquel, el vicepresidente Mike Pence ha lanzado un discurso en Brasil en las últimas horas muy duro y lanzaba mensajes como este, por ejemplo, dirigiéndose a todas las naciones de la región, decía: déjenme que les diga con gran respeto que igual que Estados Unidos respeta sus fronteras y su soberanía, insistimos también en que respeten las nuestras. Un mensaje potente, sobre todo teniendo en cuenta que Pence no se ha referido mucho a toda esta polémica desde el principio aquí en Washington y que además en teoría el viaje iba a estar centrado sobre todo en Venezuela y no tenían previsto abarcar este tema también. Parece que tampoco ha leído muchos libros de historia, porque la Operación Cóndor, en fin, bueno, hay una serie de casos a lo largo de Latinoamérica que contradicen todo lo que dijo ayer. Pero aparte de eso, sobre todo me parece muy duro que diga cosas como que no vengáis, no traigáis a vuestros niños. No sé si todavía no han entendido la idea de que esa gente pone en riesgo la vida de sus hijos porque creen que ese viaje es más seguro que dejarlos allí. Eso es lo que no entiende la administración Trump. Esa es la cuestión. El otro día hablaba con una amiga estadounidense, pero de familia guatemalteca, que tiene un primo que vino a Estados Unidos, hizo dinero, trabajó de manera legal, cogió esos ahorros, se los llevó a Guatemala de vuelta y creó su empresa. Bueno, pues este señor tiene que pagar semanalmente coimas a una mafia porque si no les revientan la empresa. Esa es la realidad que tienen en esos países. Y hay una falta de entendimiento y de empatía por parte de Estados Unidos, y no quieren entender que si, como bien dice el profesor Langer, no ayudan a crear una red potente para proteger a los ciudadanos, el Estado, los grupos policiales, esos grupos policiales también están totalmente trufados por las mafias. Entonces, si quien te tiene que proveer de seguridad es quien te la quita, tenemos un problema, y eso tampoco lo comprenden, ¿no? Entonces, creo que la falta de empatía es muy fuerte en este campo. El mensaje de Pence evidentemente era muy duro, pero de la reunión que vayan a tener con los presidentes centroamericanos no creo que vaya a salir nada sustancial. Creo que la estrategia de la administración Trump es el no vengan, el intentar también cerrar una frontera enorme que es muy difícil de clausurar, y además hacer oídos sordos, ¿no? No creo que sean interlocutores, es un diálogo de un solo camino, entonces ya no es diálogo, es un discurso unilateral por parte de Estados Unidos sin ningún tipo de alternativa tangible que pueda solucionar la raíz del problema. Paola, el primer gobierno en poner este tema sobre la mesa en el viaje del vicepresidente Pence ha sido el gobierno de Brasil, del presidente Michel Temer, y precisamente porque es uno de los países afectados. Hay alrededor de 50 niños separados 51. De sus familias. ¿Esa cifra se mantiene todavía? Sí, hay 3 niños que irían a juntar a sus familias, pero todavía no tenemos la novedad si han juntado o no. Todavía no hay novedad. Pero hay alrededor de 50 niños separados de sus familias que afectan a Brasil, por eso desde Brasil se ha puesto sobre la mesa este tema. ¿Qué esperas tú de esa reunión del vicepresidente Pence y de Nielsen con los presidentes de los países afectados? Bueno, si vemos lo que él ha dicho durante la reunión con el presidente de Brasil, no se puede esperar mucho. Hay una gran contradicción en su discurso para el presidente de Brasil. Cuando Pence dice que se debe respetar las fronteras, se olvida que el presidente de Brasil sí respeta las fronteras. El problema con las fronteras son con ciudadanos que ellos creen que no respetan, pero esos son problemas diferentes. ¿Sí? Hay el problema de los estados y el problema de los ciudadanos. Desde los años 90, en las relaciones entre los países han crecido cada vez más cuestiones que están relacionadas con las relaciones entre ciudadanos, entre las personas y los estados. Este es diferente de las cuestiones entre estados. No hay ningún problema de Brasil ofender la soberanía de Estados Unidos, eso no existe. Entonces es una contradicción en el discurso. Cuando él dice que debe respetar, la soberanía es uno de los principales principios de las Naciones Unidas, pero también es el respeto a los derechos humanos. Y ahí sí los Estados Unidos no están cumpliendo sus obligaciones internacionales.
Entonces yo creo que hay esa gran contradicción que las personas no han apuntado todavía. No es verdad que los estados no están respetando, es una cuestión de ciudadanos y ellos no cumplen sus obligaciones internacionales. Hay otro de los países afectados, Xavi, que es México, y el canciller mexicano también está aquí en Washington estos días, Luis Videgaray, y ayer anunció que el país va a presentar ante la OEA, ante la Organización de Estados Americanos, una resolución condenatoria de la separación de las familias que llegan indocumentadas a la frontera. Son muchas las reacciones que están llegando todavía desde el panorama internacional sobre esta política, aunque Trump habría pretendido zanjarla con esa orden ejecutiva que tomó la semana pasada. Sí. Lo de México también es muy sustancial, porque a menos que ustedes me corrijan, que yo sepa, la ley internacional dice que cuando una persona sale de su país para emigrar a otro, es el primer país distinto al suyo al que llega el que se debe hacer cargo de esa persona. Por lo tanto, estamos hablando de Estados Unidos largo y tendido, pero en realidad, si hablamos de gente que viene de Guatemala, de Nicaragua, de El Salvador, no deberían ser los Estados Unidos, ley internacional en mano, quienes, como se dice vulgarmente, se coman este marrón, es decir, quienes tengan que solucionar la cuestión legal de este colectivo. Tendría que ser mayoritariamente México. La política mexicana respecto a los indocumentados que penetran en su territorio es extremadamente dura. México los deporta ipso facto. Yo no oigo en el debate periodístico en general críticas a México como las que reciben los Estados Unidos. ¿Estoy defendiendo a Estados Unidos en esta política? No, ni mucho menos. Solo digo que creo que hay una doble vara de medir y que también sería bueno definir bien qué le pedimos a Estados Unidos, porque siempre nos estamos quejando, Operación Cóndor como ejemplo, de las intervenciones norteamericanas en otras partes. Cambian presidentes, abusan de la gente, es cierto y es denunciable, pero luego cuando no actúan internacionalmente hay unas enormes quejas porque se quedan de brazos cruzados. Entonces, ¿qué le pedimos a Washington? ¿Qué queremos de Estados Unidos? Porque también hay aquí un colectivo que es el que vota a Trump, mayoritariamente, que son mucha gente, y que son 60 millones de personas que le han votado y que dicen, oye, yo no quiero esta gente aquí. ¿Esto es bueno? No me interprete mal, yo estoy en contra de esta idea, pero solo digo que necesitamos definir mejor el lenguaje y el debate. Vamos a hacer una pausa publicitaria, no se vayan y enseguida regresamos aquí a Club de Prensa. Y aquí regresamos a Club de Prensa. Vamos a hablar ahora de Colombia, porque en las últimas horas el presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, que deja el cargo en pocas semanas cuando tome posesión el nuevo presidente electo del país, Iván Duque, ha hecho unas declaraciones en las últimas horas en una entrevista con la agencia AP sobre el acuerdo de paz con las FARC y ha dicho en que confía que estos acuerdos sobrevivan pese a todo porque está blindado, es lo que ha dicho en esta entrevista sobre el que se considera el gran logro de su presidencia. Duque poco antes advertía que él tiene planes de modificar los acuerdos, que además fue una de sus promesas como candidato, con lo que ahora quedan muchas dudas sobre cuál va a ser el futuro de esos acuerdos de paz y realmente qué pasará en este momento, en estos próximos meses, después de que Duque tome posesión del cargo el próximo 7 de agosto. Y empiezo preguntándole al profesor Langer si esta parte, el futuro de los acuerdos de paz, es la parte más delicada y más crucial sobre la transición entre los dos presidentes en Colombia. Sí, evidentemente es el tema más importante y creo que una razón por la cual Duque fue electo, además del contraejemplo de Venezuela, digamos que eso perjudicó mucho a Petro. Pero sí, yo estoy seguro que eso sí va a pasar porque el asunto es que dentro del Congreso no se ha reglamentado todavía todo el proceso de paz. Quiere decir que hay muchas cosas también de la ley que no se han terminado de hacer. Entonces, en ese sentido, Iván Duque y el Centro Democrático tiene mucho poder de poder modificar lo que ya se ha hecho. Entonces, sospecho que el presidente Santos ha dicho que el proceso está blindado y todo eso porque quiere crear un hecho político antes de lo que realmente sea así.
para ya crear, digamos, un marco para decir, bueno, eso no deberían pasar más allá. Pero estoy seguro que eso sí van a cambiar bastante porque todavía el mismo presidente Santos y el Centro Democrático no ha permitido que se reglamente todo eso. Entonces, eso es donde siempre está clave. Los detalles son los más importantes de todos y aquí en los detalles realmente vamos a ver cómo se va a modificar el tratado, el proceso de paz, que sí creo que se puede modificar todavía bastante. Raquel, es importante ahora ver qué pasos da Duque, que por cierto está viajando a estas horas a Washington en su primer viaje exterior desde que ganó las elecciones, y también desde Washington, la Casa Blanca, el presidente Trump también ha felicitado ya a Duque por su victoria en las pasadas elecciones. ¿Qué esperas ahora del proceso, Raquel? Bueno, creo que se encuentra en un momento delicado, sobre todo porque el Congreso tiene que aprobar la Justicia Especial para la Paz, que digamos es el pilar fundamental sobre el que se genera el proceso de paz, y es también el pilar más delicado, ¿no? Es el que genera más polémica. Ha habido ya un montón de congresistas y senadores que han dado un paso atrás y se niegan a continuar votando sobre la aprobación. Hay como una especie de negociaciones entre bambalinas con el Centro Democrático, e incluso los congresistas y senadores del partido de la U, del partido de Santos, todavía no han votado, lo cual es bastante significativo. No todos, pero su gran mayoría. Y a mí sí me preocupa un poco que se modifiquen esos acuerdos, como dice el profesor, porque entre otras cosas cualquier proceso de paz es muy delicado, y aunque los colombianos tengan la sensación de que el proceso es irreversible, que yo me repito una y otra vez que sí, cualquier tipo de modificación en este sentido puede ser muy delicada a la hora de afectar a esos exguerrilleros, y o sea, la sensibilidad todavía está a flor de piel, ¿no? Es un conflicto de muchos años. Y por otra parte sí quiero destacar el hecho de que la ONU haya reiterado una y otra vez que por favor el Congreso apruebe la Justicia Especial para la Paz. La misión de la ONU lleva como 2 semanas reiterando y pidiendo al Congreso que termine de completar el proceso. Es cierto que existe cierto blindaje a través del orden constitucional, me parece que son 15 años de blindaje total del texto, pero la cuestión es que la Justicia Especial para la Paz no está terminada, y eso pone en jaque el futuro del proceso, desde luego. Precisamente por esa referencia que hace Raquel Paola, una de las referencias que subraya Santos en esta entrevista con AP es que la Corte Constitucional falló que el acuerdo es vinculante para los próximos 3 periodos presidenciales. ¿Cómo ves tú ahora el futuro del acuerdo de paz? Es la razón que ha dado para decir que el acuerdo está blindado. Entonces, lo que pienso que se pasa muchas veces con este tipo de cuestión tan sensible es que no es tan fácil decidirla al comienzo de un mandato. Lo que puede pasar es que tendrán que discutir más en el Congreso, esperar para ver cómo su gobierno será montado, cómo se pasarán esas relaciones entre el gobierno y el Congreso, y que la discusión tome más tiempo de que solamente decidirla ahí tan rápido en el primer año de gobierno. Son cuestiones muy sensibles que no pueden ser decididas tan rápido. Xavier Vila. Pues yo creo que hace falta por lo menos más de una generación para superar un trauma como el que ha vivido este país, en las circunstancias en las que ha vivido, y en otros países ha ocurrido lo mismo. Entonces estoy muy de acuerdo, esto no se soluciona pronto. A mí no me parece que la victoria de Duque sea lo mejor para la resolución de este conflicto, pero como es lo que la mayoría de la gente quiere, es buena solución, y hay que aplaudir, empujar y desear que la solución sea la mejor. De momento, algunas de las medidas que ha tomado Duque referidas a la no posibilidad de antiguos combatientes de asumir su escaño si no hacen determinadas cosas de este tipo, yo creo que de entrada no facilitan que se destense el tema y que haya más capacidad de dialogar entre las dos partes. Pero bueno, ojalá me equivoque. Yo creo que va para muy largo esto, muy largo. Para largo, seguiremos pendientes de este asunto, y cambiamos de tema porque también querría que habláramos de un asunto del que estamos pendientes
porque va a haber un juicio importante en Nueva York que arrancará el próximo mes de septiembre, pero ya vamos conociendo algunos detalles, porque en las últimas horas tuvo lugar una nueva audiencia en el caso de Joaquín El Chapo Guzmán, que como saben fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017, desde entonces está encarcelado en Nueva York y se espera el juicio, que se espera que arranque el próximo 5 de septiembre. Se va a enfrentar a 17 cargos, pero en la audiencia de ayer sus abogados, su defensa, dice que no se va a declarar culpable de ninguno de esos cargos, que tampoco va a colaborar con la justicia estadounidense, y uno de los argumentos que utilizan, profesor, es que el Chapo no dirigía, no era el líder del cártel de Sinaloa, sino que era uno de los lugartenientes, y en base a este argumento es como van a construir la defensa, dicen, a partir de septiembre en ese juicio. Sí, me encanta eso, porque como historiador hay que ver... las manos. Sí, por fin pueden hacer eso, que sí. Obvio que en algún momento no era el capo, sino más bien uno de los tenientes allá. Pero lo que hay que ver y a ver si la fiscal puede también tomar eso en cuenta, que al final sí, obvio que era el capo. Eso va a ser un argumento muy difícil de ganar porque había cambio a través del tiempo, lo que es la historia, ¿no? Eso es lo que investigo yo, es cómo cambian las cosas. Y entonces la defensa no tiene historiadores seguramente en su equipo, pero me parece que es un argumento que no va a poder ser argumentado así con convicción, porque sí, es verdad, pueden tener testigos que en algún momento era así, pero al final, por favor, eso es totalmente evidente que él sí era el líder. Raquel, otro de los argumentos o peticiones que ha planteado la defensa del narcotraficante mexicano es que quieren que el juicio se traslade a Manhattan, a Nueva York, a la isla de Manhattan. Hasta ahora las audiencias están siendo en Brooklyn y se genera un caos monumental en la ciudad por cuestiones de seguridad, por las caravanas policiales, porque hay que trasladar al Chapo desde la prisión hasta la comparecencia. Y están pidiendo que se celebre el juicio en la corte de Manhattan porque hay un túnel que une la prisión con la corte y creen que así se generarían menos inconveniencias, dicen a los neoyorquinos, porque dicen estar pensando en el bienestar de la gente que vive en la ciudad. Bueno, es que al Chapo le gustan mucho los túneles, entonces tiene una querencia bastante importante hacia el tema. Bueno, pueden que tengan razón, o sea, Nueva York es una ciudad caótica, no sé muy bien cuál es el argumento, no se me ocurre otro argumento por parte de la defensa para pedir ese traslado, porque al fin y al cabo va a estar igualmente en aislamiento, en el régimen en contacto mínimo imposible con cualquier ser humano. Entonces, bueno, no creo que le vaya a cambiar a él mucho la vida, puede que tengan razón, quizá ellos mismos son los que quieren tener la vida más fácil porque van a tener un juicio muy largo. Respecto a la no declaración de culpabilidad, pues ¿qué más puede hacer? ¿Qué ganaría si se declarara culpable? Le van a caer 250.000 años de pena. Entonces, digamos que era de esperar también, ¿no? Es una manera de dilatar el proceso, tener ciertas maniobras judiciales abiertas, y aunque sea evidente que él estaba detrás de todo, pues están intentando buscar el camino más fácil para que él pueda tener, a lo mejor incluso les interesa tenerlo en Nueva York y no en otras cárceles de máxima seguridad como la ADX, que creo que está en Colorado, en algún tipo de desierto aislado del mundo, pues a lo mejor lo prefieren tener allá y por lo menos que tenga cierta más facilidad de contacto, bueno, no, apenas tiene con su familia, pero por lo menos estar en el mundo civilizado, ¿no? Saber si es declarado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua. Y una de las cosas que también están alegando sus abogados, y esto es desde el principio, desde que fue trasladado a Nueva York, es que el Chapo está sufriendo ansiedad y depresión por las condiciones, dicen, en las que está en prisión, en aislamiento extremo, solamente se le permite hacer ejercicio 1 hora al día, con la luz siempre encendida, pero el fondo de la cuestión aquí es que las autoridades consideran que el Chapo es una persona de peligrosidad extrema, en concreto para la comunidad. Claro, bueno, es que... Perdone, pero es que, claro, bueno, aludo a lo del túnel, me parece buena idea, que construyan un túnel y que se llegue a Manhattan a juzgarlo. Además hay otras cosas graves, que su defensa está pidiendo también que se le permita ampliar su capacidad de comunicarse con su equipo legal y con otras personas colaboradoras suyas, o sea, que
Este hombre está pidiendo que a la carta le monten allí un sistema para él solo que pueda dar satisfacción a sus necesidades. Yo coincido con los compañeros de mesa que esto da mucho la impresión que es una estrategia legal para dilatar el proceso. El señor pasa más tiempo, ve cómo se puede intentar escabullir de las acusaciones que pesan sobre él y a ver quién día pasa, año adelanta. Más allá de eso, no se me ocurre cuál es la siguiente estrategia que puede su defensa esgrimir, pero no creo que vaya más allá de demorar el asunto tanto como pueda. Bueno, las autoridades tendrán que seguir pendientes en sentido literal del Chapo durante estos meses. Vamos a hacer una pausa publicitaria y enseguida regresamos aquí a Club de Prensa. Aquí regresamos a Club de Prensa y vamos a hablar ahora de una subasta interesante que va a celebrarse en Dudley, en Inglaterra, entre Liverpool y Londres, y se trata de una serie de cámaras fotográficas que vienen de la Guerra Fría. El plato fuerte de esta subasta, los elementos más codiciados son una serie de cámaras que utilizaron espías rusos y alemanes durante todos estos años y que están camufladas en algunos objetos. Por ejemplo, cámaras camufladas en paraguas o en chaquetas de la ropa o en relojes, es decir, cámaras que se utilizaban en el espionaje. De hecho, muchos de los titulares de los medios que están recogiendo la información de esta subasta recomienda atender a la compra a la gente que quiera parecerse a 007. Lo que yo me pregunto, profesor, es ¿y quién compra entonces estos artículos? Porque muchos de ellos todavía funcionan y no son nada baratos tampoco por el valor histórico. Sí, sí. No, es súper interesante. Hay toda una comunidad de aficionados a las cámaras y a las cámaras históricas también, que compran que hasta rehabilitan esas cosas. Hay así... en internet hay grupos de discusión sobre las cámaras antiguas y todo eso, entonces eso va a ser, yo creo, el gran hallazgo y realmente algo que se va a hablar muchísimo tiempo sobre eso y cómo funciona y algunos van a entrar y lo van, lo que todavía, bueno, ya no funciona, lo van a reparar y todo eso y es una gran cosa, creo, y tiene un valor histórico, ¿no? Porque es una época ya pasada, porque ya tenemos otra clase de cámaras, que sí es muy interesante como la cultura material de la Guerra Fría, ¿no? Y en ese sentido creo que también tiene un valor histórico más allá de los coleccionistas y todo eso, pero más que todo obviamente van a ser los coleccionistas que se van a deleitar de eso y seguramente los que están entusiastas van a tratar, que son entusiastas van a tratar de comprar lo que puedan, dependiendo obviamente del precio, de los precios de esas cámaras, que yo creo que van a ser bastante altas porque son únicas en algunos casos. Y porque funcionan, vaya calidad Sí, tienen. sí. Paula, una de las cámaras está exactamente como en las películas, en un bolso de mujer, en uno de los vértices del bolso, de manera que uno pone el bolso sobre la mesa y toma las fotografías que necesita. Es tipo película total. Perfecta para la periodista. No, es una broma, porque ahí es importante decir, al contrario de lo que piensan las personas que acusan a las medias de fake news, los periodistas tienen que decir cuando están grabando, eso es importante de decir. Pero sí, a mí me gustaría comprar uno de estos objetos porque me gusta la historia de la Guerra Fría, me gustan las películas de James Bond, entonces ahí está una unión perfecta. ¿Tú comprarías uno de estos objetos? Sí. Ah, si pudiera, sí. Lo impresionante, ¿sabías la calidad? Tantos Sí. años después, muchos además son cámaras minúsculas y continúan funcionando. ¿Cuál te comprarías tú? Sí, bueno, ahí está Zenit. Bueno, Zenit usando el alfabeto cirílico, porque es un nombre ruso larguísimo y que yo no soy capaz de pronunciar. Pero por lo visto, lo interesante de esto es, como tú dices, la calidad. A mí me gustaría saber más, voy a investigar cuando terminemos en internet, porque parece ser que los objetivos montados en esas cámaras diminutas son de una calidad extraordinaria. Y uno le lleva a pensar que hoy en día que estamos tan fascinados con nuestras cámaras en los celulares, que son relativamente grandes, esas son más pequeñas y fueron capaces en esa época de montar esos artilugios tan precisos que daban esa calidad de imagen en un bolso, en un paraguas, en quién sabe dónde.
y que funcionaran bien y que sigan funcionando es meritorio. Yo discrepo en lo del cine, o sea, yo creo que esto lo va a comprar gente rica que no tiene demasiadas cosas a hacer y aficionada al mal cine, porque eso de las películas de James Bond, bueno, ya hablamos en otro programa, ya hablamos otro día de eso. Deberían poner Pero vamos a música cerrar de el programa James de Bond. hoy hablando del Mundial, que ya se está convirtiendo en una tradición aquí en Club de Prensa. Vamos a dedicar los últimos minutos del programa y quiero enseñarles una cosa. Bueno, se lo va a enseñar Paula de Orte de TV Brasil, que ha traído la camiseta porque hoy juega Brasil y esto es un tema serio. Hemos estado debatiendo si se podía enseñar o no, si los periodistas tenemos que decir de qué equipo somos o no, pero es un partido importante. Paula, ¿cómo lo ves Brasil esta tarde? Es un partido muy importante. Primero, me gustaría decir, estoy un poco insegura de decir eso porque no sé si es permitido por la ley constitucional brasileña, pero estoy aliviada por los argentinos. Y ayer, puede ser que la justicia venga atrás de mí después, no sé, pero La justicia bueno, ahí ciudadana. está. He traído la camiseta hoy para recordar a todos que hay ahí 5 estrellas, entonces yo creo que vamos a tener una buena partida hoy y también al final de la Y por si acaso también vas de verde, o sea, Sí. tienes como doble suerte hoy. Y Raquel, el partido ayer en Argentina, como dice Paola, al final terminó bien, pero vaya sufrimiento con Argentina. Terrible, menos mal que han pasado. Creo que también en España me van a perseguir porque tampoco es que sean muy queridos allí. Pero yo creo que un mundial sin Argentina pues no tiene la misma gracia, ¿no? Entonces que avancen por lo menos a la siguiente fase era necesario. Si el juego no lo merece, pues se demostrará y serán eliminados antes, pero no tener a Argentina en la siguiente fase me parecía como falto de tradición y sentido. Es verdad que están muy flojos en alineación, es muy buena, pero no tienen equipo, no son capaces de generar un juego así como que sea digno de su pasado futbolístico. Pero vamos a ver, de pronto ellos decían ayer que el Mundial empezaba ahora para ellos, vamos a ver si es verdad que son capaces de hacerlo y añadiré que espero que México pase porque se lo merece. Ha ganado 2 partidos y me parecería muy triste que quedara eliminado por una cuestión aritmética de último minuto. Las matemáticas de la esperanza, que lo llama otro colaborador de este programa, Pepe López Zamorano. Cuando Raquel ha dicho que un mundial sin Argentina no es un mundial, el profesor Langer ha levantado las cejas y no sé muy bien cómo interpretar esto. ¿Es que sí o es que no? Lo que a mí me encanta es que casi todos los partidos grandes han sufrido mucho. Entonces nosotros hemos tenido que sufrir también, porque yo soy hincha de Alemania. Bueno, usted ¿por va qué con será? Alemania. ¿Por qué será? Pero la cosa es que eso me parece muy bien, porque da la oportunidad de otros equipos como México de surgir y quizás volverse uno grande también. Porque siempre los mismos, discrepo con eso, No, pero no es bueno. Yo he de decir que, sí. que aunque quiero que pasen, por mí, ojalá gane Sí, el sí. Mundial cualquier otro equipo que no tenga todavía ninguna estrella, incluido España. Sí, sí. Mira, este argumento, ¿cómo lo ves? ¿Este último? Sí. Bueno, no estoy de acuerdo. Es decir, que gane quien más nos haga disfrutar. Esto es una fiesta del fútbol para mí, entonces yo quiero divertirme viendo partidos de fútbol. Entonces, bueno, yo prefiero que gane a alguien determinado porque cada uno tiene sus filias y sus fobias, pero más allá de eso, yo me lo quiero pasar bien viendo el fútbol. Entonces eso para mí es lo más... Y entonces la historia, no sé si hay tiempo, muy rápido digo que la historia nos dice que en las fases de grupos, que es lo que estamos viviendo ahora, que no es la muerte súbita, vamos a decirlo así, siempre los grandes equipos han sufrido mucho. Alemania jugó la final del Mundial de España en el 82 en el Bernabéu y se clasificó de milagro en la fase de grupos en un partido que ha pasado a la historia como una infamia del fútbol. En Gijón empataron a 0 con Austria y eso fue amañado, porque a los dos les convenía ganar un punto y los dos se clasificaban. Y Argelia, que en esa época jugó maravillosamente, que puede ser, yo que sé, la Nigeria de esta vez o así, se fueron para casa sin merecerlo. Lo que la historia nos dice que los grandes al final siempre llegan. Yo entiendo el argumento de que siempre son los mismos, pero es que ¿sabe qué pasa? Que tienen a los mejores jugadores y juegan en las competiciones más competitivas, es decir, que están más acostumbrados a la presión, entonces es más difícil que pierdan. Y Argentina es un ejemplo de lo que ha pasado, pero Argentina realmente está jugando horrible y entonces yo creo que contra Francia ahora lo tienen muy complicado, pero bueno. Tienen al mejor jugador de la historia en el equipo, así que nunca se sabe. Y también estamos pendientes hasta ahora, en que ustedes nos están viendo en el programa, está jugando México, también estamos pendientes de esto. Pablo, te veía intentando hacer un comentario, no sé si quieres cerrar tú esta parte del Mundial.
No, estoy de acuerdo con los comentarios. Pero bueno, vamos a ver que Brasil honre esas 5 estrellas y empiece a jugar como Pelé, como Garrincha, como Sócrates, como Zico, no como Neymar o como Coutinho, cuidado. Que están dando un nivel de juego. Los culés no le tenemos mucho cariño a Neymar. No, bueno, pero Neymar es un buen jugador, pero no. Esa camiseta pesa mucho. Jugar con esa camiseta encima es una responsabilidad, porque es un país entero detrás. Bueno, en Argentina lo hemos visto, el drama cuando se perdió este partido. La gente salió a la calle, bueno, es que fue terrible lo que ocurrió. Estamos poniendo mucha presión sobre Paula, ya que no quería hablar de fútbol y estamos aquí todos con Brasil. Vamos a hacer la última pausa de este programa de hoy y enseguida regresamos a Club de Prensa. Y hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Muchas gracias a nuestros invitados, al profesor Eric Langer, a Raquel Godos, a Paola de Orte, a Xavier Vilá. Gracias también a ustedes por estar aquí con nosotros y nos vemos mañana en Club de Prensa. Hasta entonces.